El cáncer de mama es una entidad que tiene una incidencia que año con año hay más número de mujeres afectadas por esta enfermedad. El 56% de las mujeres que tienen cáncer de mama las analizamos y no tenían ningún factor de riesgo. Son mujeres que dicen, ¿por qué me dio cáncer? Quizás no tenían ningún factor de riesgo y era la primera de esa línea familiar a la que le iba a dar. Pues una sala sensorial es una sala que permite que haya un ambiente cómodo a la paciente desde que llegas y es como el ponernos empáticamente en esa angustia que sufrimos las mujeres en llegue, desvístase. Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Sin Miedo Contacto, el podcast de Fundación de Alba. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, @Fundación de Alba. Si prefieres, estamos en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, porque tiene que ver con la salud de las mujeres. Acabamos de tener Octubre Rosa, pero la salud de la mujer no debe limitarse nada más a un mes. La salud de la mujer debe estar siempre ahí. Ahora vamos a hablar de cáncer de mama y toda la innovación que ha surgido en el tema del diagnóstico y también del tratamiento en cáncer de mama. El día de hoy tenemos aquí a la doctora Rubí Espejo. Doctora, bienvenida y mil gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes porque hacen un sueño realidad y es que octubre dure todo el año y no importa cuando tengamos que hablarlo. Es maravilloso que hoy hablemos de cáncer de mama. A ver, doctora, te presento rapidísimo, pero sí quiero que entremos al tema. La doctora Rubí tiene una formación en radiología oncológica y el día de hoy está aquí con nosotros para hablarnos de todo lo que tiene que ver con la salud mamaria en las mujeres. Así es. Doctora, vamos a hablar de todo lo que es el diagnóstico. Así es. Y sus múltiples formas de analizarlo y de ver una patología que la podemos abordar desde muchísimos aspectos. Pero ¿por qué es importante hablar de la salud mamaria, doctora? Lo que sucede es que no somos a veces conscientes de que el cáncer de mama, en específico el cáncer de mama, es una entidad que tiene una incidencia que año con año hay más número de mujeres afectadas por esta enfermedad, sino que lo grave de esta enfermedad es que se están muriendo las mujeres por cáncer. Entonces, ¿por qué tenemos estos espacios? ¿Por qué tenemos un Octubre Rosa? ¿Por qué nosotros hoy seguimos hablando de esta patología? Y es porque no solamente la incidencia es importante, sino que se están muriendo las mujeres. Entonces, no tendrían por qué morirse las mujeres si hacemos un diagnóstico oportuno y si hacemos lo correcto. Pero cuando hablas de un diagnóstico oportuno, doctora, ¿a qué te refieres? Me refiero a que debe ser un diagnóstico antes de que sea clínicamente evidente. No hay que esperar a que palpemos una masa cuando estamos en el estudio de autodetección o de exploración o de inspección. No hay que esperarnos ahí. Hay que hacernos de manera regular, tomarlo como una rutina, hacernos estudios que detecten cualquier dato sutil. Cualquier dato que a nosotros como especialistas en imagen diagnóstica nos haga pensar en que hay una patología, ¿no? Entonces, ahí es cuando decimos, detectar oportunamente es detectar cuando tú como paciente no sientes nada, cuando no estás con ningún síntoma, ningún signo. Entonces, ahí viene la detección oportuna. Y hablaste ya de pruebas, o sea, ¿qué pruebas hay que hacernos las mujeres? La mujer joven y la mujer después de los 40 años. Mira, todavía no existe una varita mágica que tú dices, llego a hacerme un examen de sangre y aparece un marcador en el laboratorio que diga, puedes tener cáncer de mama. Esa no existe todavía. Hoy por hoy sigue siendo la mastografía el método que a partir de los 40 años
y cada año tenemos que hacernos, y es la primer prueba, la prueba, digámoslo, base para detección oportuna. Antes de los 40 años empezamos con ultrasonido. Entonces acá es tener esa educación y esa conciencia de que año con año nos tenemos que hacer los estudios. Son 2 estudios que se complementan, son 2 estudios que nos sirven como punto de partida para de ahí avanzar a algo más especializado. A ver, doctora, muchas mujeres, ¿no? Incluida yo, el estudio de mastografía es molesto. Yo no diría que doloroso. Algunas mujeres se quejan de que es doloroso. ¿Hay alguna otra forma en la que te puedas detectar sin que te hagan una mastografía? No, existen otros métodos que podrían ayudar dependiendo estos factores de riesgo que tenemos, ¿no? Existe la resonancia magnética, por supuesto. No es dolorosa, es un estudio que va a ver en simultáneo las 2 glándulas mamarias y que se va a usar solo si solo tenemos factores de riesgo muy específicos. ¿Cómo cuáles, doctora Dina? Pues los factores de riesgo que tienen que ver con tu familia. O sea, cuando varias personas de tu familia, tu mamá, tu tía, una hermana, la abuela han tenido cáncer de mama, quizás podemos estar pensando en que hay factores que están afectando desde una mutación cromosómica a esas pacientes, ¿no? Y entonces ahí tendríamos que hacer otros métodos de imagen. Pero realmente el 56% de las mujeres que tienen cáncer de mama las analizamos y no tenían ningún factor de riesgo. Son mujeres que dicen, oiga, pero yo como sano, no tengo un grado de obesidad marcado, lacté a mis hijos, me embaracé, no bebo, no fumo, ¿por qué me dio cáncer? Pues porque el 56% de las mujeres quizás no tenían ningún factor de riesgo y era la primera de esa línea familiar a la que le iba a dar. Entonces, seguimos pensando en que la mastografía y alrededor de la mastografía hay muchos mitos de que si duele, de que si esa radiación me va a desencadenar cáncer, que si el apretar la glándula mamaria me va a desencadenar cáncer. Todos esos son mitos urbanos que la gente repite y que es como echarle agua sucia a un estudio que está comprobado científicamente que hoy por hoy es el mejor. Entonces, al igual que tú, yo creo que la mastografía no duele, la mastografía molesta. La mastografía es un estudio que invade mi intimidad. Claro. Entonces, yo trabajo en una institución Salud Digna, en donde nosotros tenemos salas sensoriales. Y cuando dicen, ¿qué es una sala sensorial? Pues una sala sensorial es una sala que permite que haya un ambiente cómodo a la paciente desde que llegas. El color es un color agradable, no es una sala que esté helada, blanca, es nada, feo, no, okay. y es como el ponernos empáticamente en esa angustia que sufrimos las mujeres, claro. en llegue, desvístase y pase y ponga su glándula mamaria en un equipo que está frío. Entonces nosotros hacemos un ambiente más empático a las mujeres, ¿no? Hay pantallas digitales que están llevando a la paciente a que tenga un ambiente de tranquilidad, a que haya una música tranquila. Es decir, todo el ambiente es para que la mujer se relaje. ¿Por qué nos tenemos que relajar a la hora de la mastografía? Porque si estoy contracturada, porque si estoy apretada en el momento en que me están comprimiendo, no estoy dejando que el equipo haga lo propio. Entonces estoy yo apretada y el equipo ajustándome, pues no estoy relajada en ningún momento. Eso hace que moleste más. Entonces nosotros ofrecemos salas sensoriales en donde la mujer va a estar tranquila. Nuestro personal técnico es totalmente entrenado. Entonces es el segundo factor, que tengamos esa empatía con el lugar donde hacemos el estudio, que el personal que esté haciendo el estudio sea un personal entrenado. Todas las mujeres técnicas que hacen los estudios tienen capacitación y capacidad de hacerlo. Entonces el ambiente y todo se pone ad hoc para hacer un estudio que tarda segundos. Son 4 proyecciones y cada proyección puede llevarle a unos 10, 15 segundos de compresión. Entonces realmente es una molestia que si la comparo con el beneficio que tiene, es una molestia mínima. No, y si estás considerando además, ¿no? Como comentas, toda la parte sensorial de relajación, de ver unos paisajes bonitos, escuchar una bonita música, te va a relajar y va a hacer que el estudio sea mucho más aceptado, claro, ¿no, doctora? Claro, y esa empatía del personal que te recibe.
También. El personal que te recibe de una manera amable. Yo creo que este es un tip que es totalmente reproducible. O sea, ¿por qué poner gente que no tiene el entrenamiento o quizás no tiene la empatía para hacer el estudio? Entonces, yo creo que son factores que hacen más agradable mi diagnóstico. Y obviamente el estudio también tiene que ser interpretado, tiene que ser un estudio analizado por personal capacitado, profesionales que tengan entrenamiento en interpretación de estudios de mastografía. ¿Qué especialistas son ellos? ¿Quiénes Tiene hacen que ser estas un médico interpretaciones? radiólogo, tiene que ser un médico radiólogo. El personal que hace el estudio es un técnico en rayos X. Personal técnico es el que hace el estudio. Okay. El que interpreta el estudio es un médico radiólogo que ha tenido un entrenamiento especial en interpretación de estudios de mastografía. Qué importante. Lo ideal es que sea un radiólogo que después de haber hecho su formación en radiología básica, elemental, digámoslo, hace 1 año o 2 años de entrenamiento en todo lo que es patología mamaria. Pero hoy por hoy existen también diplomados en donde el médico radiólogo general se va a capacitar en pura interpretación de mastografía. Entonces, es un médico que lo que hace es ver y ver y ver estudios de mastografía y obviamente eso le da una capacidad, ¿no? Y hoy en día también existen otras herramientas, ¿no? Herramientas que ojalá podamos tocar un poco y es hablar un poco de inteligencia artificial. A eso vamos, doctora. Cuéntanos, ¿qué papel juega la inteligencia artificial? La inteligencia artificial son algoritmos y son herramientas que se van a incluir en nuestras máquinas de alta tecnología. Llámese en el mastógrafo o llámese en estos sistemas de interpretación. Cuando nosotros como radiólogos vemos un estudio de mastografía, esto tiene que ser en pantallas grado médico. Es que son tantos detalles que están alrededor de la calidad de un estudio que eso es lo que tendríamos que tener la seguridad de ofrecer. Entonces, en estas pantallas de grado médico se van a incrustar estos algoritmos. Algoritmos que cuando sale la mastografía o cuando la mastografía aparece en estas pantallas, el algoritmo, que se llama inteligencia artificial, va a marcar zonas que llaman la atención al mismo algoritmo, que además ha sido entrenado con millones y millones de imágenes y de interpretaciones por especialistas. Entonces, es esa herramienta que le va a ayudar a ese radiólogo a decir, presta atención en esta zona, llama la atención que no está bien posicionada la mastografía, llama la atención de que aquí hay calcificaciones que deben o van a tener la necesidad de hacer otro estudio adicional, que son las famosas proyecciones adicionales que tomamos a los estudios, ¿no? Y esto mismo existe en el ultrasonido y en la resonancia. En el ultrasonido es una herramienta. Las 2 herramientas las tenemos en nuestra institución. Es una herramienta que después de que el médico que hace la ecografía adquiere imágenes, le pide a ese segundo evaluador, digámoslo, son el algoritmo, le dice analicemos este nódulo. ¿Qué piensa el algoritmo y qué estoy pensando yo? Entonces sumamos fuerzas. O sea, se complementan, doctora. No es que uno va a sustituir al otro. No, nunca. Y de hecho lo que siempre les digo a todos mis colegas es no les dé miedo a la inteligencia artificial, al contrario. Entrenémonos, capacitémonos y sepamos más que la inteligencia artificial porque somos una dupla maravillosa, que el resultado al final va a ser muy interesante. Y lo segundo, no quedarnos en que la inteligencia artificial es solo eso. La inteligencia artificial, cuando tenemos equipos digitales de campo completo y que la adquisición se hace en segundos, esta imagen va a viajar, puede estar el médico radiólogo sentado interpretando, haciendo estudios nosotros aquí en Ciudad de México y el que está interpretando está en Guadalajara, está en Monterrey, está en Tijuana. A ese médico le va a llegar a sus pantallas de grado médico esa imagen y él la ve, la analiza, la interpreta y a través de este mismo sistema digital va a regresar aquí a la Ciudad de México esa interpretación hecha por un especialista, quizás en Tijuana o quizás en Chiapas, donde esté este médico. Y entonces a la paciente se le va a poder entregar en la clínica donde se hizo su estudio, su interpretación, digámoslo con una demora, podría ser en minutos, pero puede ser en 3-4 horas, dependiendo del volumen que tengamos en nuestro trabajo. Ella tiene su reporte escrito y tiene las imágenes, pero también tiene un link donde da doble clic
Y el médico tratante de ella, que puede estar en otro lugar, puede estar en Cuernavaca, su médico, recibe el link y sabe que la señora, vamos a ponerle Juanita Pérez. Juanita Pérez, este es su estudio que se hizo en Ciudad de México, que fue interpretado por un profesional que tiene el entrenamiento y la capacitación, que dice que tiene. Claro. Entonces, todo esto es tecnología a la que no podemos darle la espalda. Esta es tecnología que viene a ayudar y es una tecnología que si vemos el número de mujeres que podemos tener el riesgo de desencadenar cáncer, en este país somos 33 millones de mujeres. Altísimo. 33 millones de mujeres mayores de 40 años. 33 millones de mujeres que quizás no tienen el acceso a este tipo de estudios de manera fácil. Entonces, tenemos también la conciencia de que como sociedad civil debemos apoyar a todos estos proyectos, debemos sumarnos a lo que quedó en un octubre rosa, nos tenemos que sumar como que octubre dure todo el año y podamos a lo largo de todo un año ver a 33 millones de mujeres que requieren del estudio, ¿no? Completamente, doctora. Y hablabas del diagnóstico oportuno con acortar estos tiempos para tener este diagnóstico. Entonces, qué importante que una mujer no tenga que esperar para tener unos resultados la cantidad de tiempo que esperaba antes. Y lo otro, en el mismo centro donde hacemos ese diagnóstico de esa mastografía, de ese ultrasonido, tener también toda la infraestructura de las biopsias de mínima invasión. A ver, cuéntanos de la biopsia. Primero dinos qué es una biopsia. Bueno, la biopsia es el estudio de un tejido que tiene un grado de sospecha. Nosotros obtenemos un tejido que tiene un grado de sospecha y tenemos que mandar ese material con un patólogo. Patólogos que también son médicos, que están certificados, que están calificados y que tienen el entrenamiento. Y él va a estudiar ese tejido y nos va a decir el resultado final. Antes, y estoy hablando de 20 años atrás, lo que se hacía era llevar a la paciente al quirófano para sacar parte de ese tejido o sacar el total de ese tejido y estudiarlo. Pero también comprobaron que se llevaban muchas mujeres de manera innecesaria para patologías benignas a un quirófano. Y si estamos en un entorno en donde los tiempos de espera son largos, en donde quizás el poder acceder a estos servicios es complicado, tenemos que facilitar las cosas. No, y estabas hablando también a lo mejor de anestesia, estabas hablando también de no nada más el médico, ¿no? El cirujano. Sí estabas hablando de una cantidad también de recurso humano importante. Claro, que entonces si nosotros lo resumimos y si hemos hecho un diagnóstico oportuno, lesiones que no son palpables, lesiones que son muy pequeñas, con las cuales es el médico radiólogo el que va a tener acceso a eso, pues en este mismo entorno, cerrando ese circuito de atención y ese circuito de diagnóstico final, se hace una biopsia que llamamos percutánea, que es a través de la mastografía, a través del ultrasonido, de la tomosíntesis, entra una aguja de un tamaño considerable a extraer ese tejido de sospecha, mandarlo a patología y ya con nombre y apellido, el médico tratante, el cirujano oncólogo, el mastólogo oncólogo, el ginecólogo oncólogo se acercan a la mujer y le dicen: este es el resultado y la gama o la opción de tratamiento son tales o cuales. O sea, no es entrar a un quirófano quizás para salir con una mastectomía, entrar a un quirófano para salir con una cuadrantectomía que digan, no era nada, pero ¿y la cicatriz que ya queda? Claro. Los cambios que ya quedan. Entonces, esto todo viene a mejorar toda esta calidad de vida en nuestras mujeres, ¿no? Que se hagan detecciones oportunas, con tecnología de avanzada, con profesionales de avanzada y con tiempos de espera menores porque hacen una biopsia, ¿no? Creo que de las cosas que tienen que hacer mucho match, decimos nosotros, es qué bueno hacer detección oportuna, pero también que me traten oportunamente. Claro. Porque ¿de qué serviría que nosotros hiciéramos diagnósticos oportunos si la señora va a esperar 9 meses para que la vea el especialista? O no vas a ver qué tipo de tumor tiene, como tú decías. 9 meses para esperar la biopsia y quizás no sé cuántos meses para el tratamiento. Entonces, ir haciendo todo y este acortamiento de tiempos va a mejorar obviamente el pronóstico de nuestras mujeres, ¿no? Entonces, hacemos la biopsia, entregamos el resultado y ya es el cirujano, el especialista en oncología, si dijimos cáncer, el que va a programar a la paciente. Completamente. Que se haga todo más rápido.
Completamente, doctora. Lo que queremos es acortar tiempos para el diagnóstico oportuno. Vamos a hablar de mitos, porque sí me ha tocado escuchar, ¿no? A lo largo de 15 años de estar en la Fundación de Alba, que llega gente y dice, es que si me hacen una biopsia pueden romper ese tumor y se riega el cáncer. Sí. Hay esta idea también de se riega el cáncer. A ver, cuéntanos qué pasa. Definitivo es un mito y no aplica en glándula mamaria. Hay algunos artículos que hablan de esa siembra de células tumorales en el trayecto en el que hacemos la biopsia. Pero realmente esa célula tumoral necesita un ambiente totalmente óptimo para reproducirse, seguir mutando y regarse, como dicen coloquialmente. En mama esto no es real. En mama nosotros entramos con un dispositivo que se coloca en el centro de la lesión, abre una ventanilla y va obteniendo material que viaja por el túnel de esta aguja. Entonces, pues siembra no la hay. El material que nosotros utilizamos en la institución, todo es nuevo por todas y cada una de las pacientes, totalmente nuevo, estéril y demás el material, con lo cual no es que estemos rehusando material, que es lo correcto y es lo que se debería hacer a nivel nacional, a nivel mundial. No se debe reutilizar esas agujas. Entonces, la posibilidad de una siembra no está documentada, ¿no? En nuestra experiencia. Muy bien, qué bueno que lo mencionas. A ver, doctora, me quiero regresar al ultrasonido. En el caso del ultrasonido, solamente para mujeres jóvenes antes de los 40 años, pero ¿a partir de qué edad, por ejemplo? ¿Cuál es ese rango de edad? Y también, ¿por qué a una mujer después de los 40 años le mandan también un ultrasonido complementario a mastografía? Es muy buena pregunta, pero vamos a ir por partes. El ultrasonido mamario en mujeres menores de 40 años es la primera alternativa, más no la única. ¿Qué sucede? Yo me puedo empezar a hacer un ultrasonido en el momento en que tenga alguna molestia y soy una adolescente, soy una niña que tengo una bolita. En ese momento me puedo hacer un ultrasonido, por supuesto. Y esto puede empezar, como dices tú, ¿a qué edad? Puede empezar a los 15, a los 16. Es el método ideal para ir de la mano con la clínica. Entonces, son dos métodos que van. La clínica, que es la palpación por el pediatra cuando se es infante menor de 18, por el ginecólogo entre los 18 y los 30, vamos a decir. Empieza el examen médico y el ultrasonido. A partir de los 30, el ultrasonido es la primera herramienta porque es mucho más accesible, porque va a ser ese complemento a la calidad o a las características glandulares que hay. Es el mejor método. Entonces arrancamos a los 30 con ultrasonido y vamos a decirlo hasta los 40 si hay una masa palpable. Pero entre los 30 y los 40, si hay algún mínimo vestigio de malignidad, hallazgo de sospecha de malignidad, se puede hacer una mastografía. Solo que tiene que ser en ese lugar en donde la atención es especializada, donde hay un radiólogo con el entrenamiento, donde hay un médico que va a atender a la paciente y demás. Entonces el entorno es un entorno, digámoslo, seguro. ¿Y por qué lo decimos? Porque no podemos estar haciendo mastografías a los 30 años porque tengo una duda. No, tiene que ser un entorno seguro de calidad para nuestras pacientes. Tienen que ir los dos estudios después de los 40 porque hay características glandulares y características mismas de la lesión que necesitan esa misma dupla, masto y ultra. Y aquí otra cosa que toca aclarar, ¿hasta qué edad hacemos la mastografía? Si uno dice, no, lo que dice la literatura, lo que dicen nuestras normas nacionales, no tenemos, yo creería, que hacer tanto caso a eso, porque quizás la norma dice hasta los 60, hasta los 70. No, yo tengo pacientes que mental, física y emocionalmente están caminando para hacerse una mastografía y a los 80 se puede tener cáncer. Y claro, qué mejor darle esa calidad de vida a la mujer de 80, de 85 que llegó a hacerse una mastografía. Quizás no lo tomamos como una normativa, pero lo podemos tomar como que si el clínico, el paciente, el médico que trata a la paciente le dice a la señora de 75, hágase una mastografía, es que no va a pasar nada y no podemos negar el servicio. Entonces, la regla que existe en nuestra institución es la mujer que llega caminando, física, por eso decimos física, mental y motriz, por ella misma,
no se le niega el servicio y se le hace la mastografía. Pero lo que te refieres, doctora, entonces es que la norma oficial en México dice hasta tal edad, mastografía. Sí, sí. Dice que a partir de los 50 y que cada año, y creo que cortamos, ahorita no quiero mentir, pero está como los 60 a los 70. Uh-huh. Las diferentes instituciones profesionales de la salud, por ejemplo, hay una reunión de profesionales que se llama el Acuerdo Colima. Uh-huh. Aquí se parte de los 40. ¿Y por qué se parte de los 40? No es necedad, no es de que nos vamos a poner en contra de nuestras normas, no. Es que el 26% de los cánceres se detectan en mujeres menores de 49. Uh-huh. Y si yo empiezo a los 50, pues ya me llegó la ventaja un gran número de mujeres. Claro. Entonces lo que hacemos no es ir en contra, no es negar, es clínicamente las mujeres que tienen atención con sus ginecólogos, se les invita, oigan, háganse una mastografía a partir de los 40 y vieran la gran cantidad de sorpresa que tenemos en mujeres que están entre los 40 y los 49, incluso mujeres entre los 35 y los 40. Entonces yo les digo, no va a hacer daño, no le va a caer mal una mastografía a una mujer de 38 años, porque obviamente todos los equipos que utilizamos son equipos de alta tecnología, donde la radiación es muy baja y el beneficio es mucho mejor. Entonces hacemos como una simbiosis o un acuerdo de profesionales en donde la paciente es vista por un médico especialista que sugirió que se hiciera la mastografía a los 39, a los 40. Entonces, una mujer con menopausia, una mujer que quizás tuvo una histerectomía, que ya no menstrua, también está indicado que se haga una mastografía. Si la mujer tiene, vamos a ver, si tiene entre los 35 y los 40, la invitación podría ser, empecemos con una mastografía basal, vemos qué características tiene esa glándula mamaria, complementamos con ultrasonido y de ahí vamos viendo las características de su glándula mamaria. Ay, es que a la mujer le hicieron su histerectomía a los 32. ¿Le hago a esa mujer una mastografía nada más porque tiene histerectomía? No. Hay que estudiar específicamente los casos porque si la mujer tiene sus ovarios, dejó de menstruar, pero no sabemos el funcionamiento de sus ovarios. Entonces hay que hacer toda esta valoración, todo este perfil hormonal, ginecológico, tiene que estar bajo el soporte de un especialista. Claro. Y el especialista marca y dice, vamos a empezar con ultrasonido o vamos a empezar con una mastografía basal. Pero es el especialista. Y a veces me preguntan, ¿quién es un especialista? Pues un especialista es un mastólogo, un gineco-oncólogo, un cirujano-oncólogo. Ellos no solamente ven cáncer, ellos tienen una formación integral y completa que pueden ver a todo este tipo de mujeres. Doctora, pero cuando hablas también del médico especialista, es esa visita ginecológica que hace la mujer cada año a partir de que inicia vida sexual activa. Exacto. ¿No? Ya ese es un especialista que te puede mandar una mastografía o un ultrasonido, que te ve una exploración clínica, ¿no? Exacto. Yo quizás de las cosas que podríamos empezar a trabajar para próximas fechas es el empezar a entrenar a nuestros médicos generales de primer contacto. ¿Qué tan importante es que ellos tengan también este conocimiento y tengan también estas herramientas? Porque cuántas mujeres dicen, es que sí iba con el doctor y me dijo que era una bolita de leche, me dijo que era una bolita de grasa. Y como en mi familia nadie tiene cáncer y como yo tengo 35 años, 33 años, pues no era nada. Entonces, tenemos que trabajar mucho. Tenemos que trabajar en la educación a nuestras mujeres, en nuestra educación a nuestros médicos, para que todos hagamos lo mejor, lo más y lo mejor. A ver, doctora, cuéntanos también de los tratamientos. ¿México tiene tratamientos a nivel internacional? Los protocolos de atención con las mujeres, una vez que son diagnosticadas, una mujer puede tener la confianza de que va a ser bien tratada, un tratamiento cuando ya tienes una muy buena detección de ese tumor con nombre, con apellidos. ¿Qué posibilidades son las de la mujer? Yo creo que la posibilidad, si hablamos de profesionales, tenemos grandes profesionales en nuestro país, grandes profesionales. Lo que tendríamos que cerrar el círculo es grandes profesionales en grandes instituciones que les den grandes recursos. Esa sería pues la suma perfecta. Puede que en alguna estemos faltando, ¿no? Pero que profesionales hay muchos. Grandes instituciones hay, sí. Necesitamos ahora sumar grandes recursos para cubrir todo esto. Creo que es lo único que nos faltaría para completar el 100.
De acuerdo. Doctora, a ver, te quiero también preguntar, la inteligencia artificial está en todo lo que tiene que ver con diagnóstico, está también ya en tratamiento, nos explicaste con los algoritmos. Eh, ¿Cómo hacer para que desde el primer contacto, el médico de primer contacto, empiece a conocer que la inteligencia artificial es también una herramienta que va a tener y que le va a servir? Claro, en los grandes centros hospitalarios se tiene estos médicos de primer contacto y algo en lo que también no debemos dejar como que atrás es que no solamente me está ayudando a mí como radiólogo, ay, sí, es que al radiólogo le aparece casi el diagnóstico. No, es que existe una gran base de datos, existen las plataformas que llamamos de data, de información, en donde nos aparece estadísticamente cuántas mujeres, de qué edades, de qué características, de qué etnia. Es una gran cantidad de información que incluso al médico de primer contacto le va a servir para capacitarse y para educarse. Entonces, este médico de primer contacto, si pertenece a estas instituciones en donde tenemos la riqueza de tener estos algoritmos, por supuesto que se va a ver beneficiado, porque todos los médicos nos vamos a ver beneficiados en todo esto que implicaría, vamos a llamarlo, esa talacha. Sí. Esa talacha a veces compleja, que es burocrática. El papel, la receta, el escríbelo 10,000 veces. No, todo eso lo vamos a tener en nuestra data y simplemente ¡pin! ¿No? Y vamos a tener mucha información. Entonces, desde el nivel más básico, incluso administrativo, vamos a tener muchos beneficios con la inteligencia artificial. La idea es empezarnos a entrenar en cada uno de los algoritmos, en cada una de nuestras ramas, ¿no? Y perderle el miedo, doctora. No te va a quitar tu trabajo. Exacto. Va a hacer tu trabajo más fácil. Yo creo que esa inseguridad, o sea, ese miedo va de la mano con la inseguridad, con la incertidumbre. Por supuesto que son algoritmos que tienen que validarse y lo tiene que validar un especialista, ¿no? O sea, ¿quién validó tal o cual inteligencia artificial? No, pues un grupo de especialistas, 2 millones de imágenes, o sea, siempre averiguar y entonces aquí tenemos que trabajar conjuntamente porque cuando vas a implementar una inteligencia artificial no es un administrativo, un dueño de una institución dice ya, me compré la inteligencia artificial, pongan a trabajar a los radiólogos, a todo el mundo porque no, tranquilos. ¿Qué inteligencia artificial necesitamos en cada uno de nuestros ámbitos? Entonces hay ámbitos muy específicos que se van a ver beneficiados. Entonces las inteligencias artificiales deben ser validadas por médicos, ¿no? Si estamos hablando de imagen diagnóstica, pues por médicos de imagen diagnóstica, que son los expertos que dicen me va a servir o no me va a servir. Y el administrativo ver en qué momento esa inteligencia artificial le sirve también para mejorar los tiempos, para las entregas, para el volumen, para la productividad, todo. O sea, no son los administrativos no, pues somos un equipo, somos una gran institución en donde todos damos el aporte, en donde nos vamos a ver beneficiados con un único objetivo, el bien mayor, nuestro paciente. ¿A quién estamos prestando el servicio? Pues al paciente. ¿Quién tiene que ser el más beneficiado? El paciente. Completamente. A ver, doctora, ya de entrada como mujer dices, claro que me voy a ir a hacer una mastografía, ¿no? Ya entendí que es un estudio importante. ¿Cómo logramos que esas mujeres que todavía le tienen miedo, sobre todo al tema de no quiero que me encuentren nada, ¿no? Porque la palabra cáncer, el cáncer, claro que va a mover muchas cosas en la vida de una persona y de todo su entorno familiar. ¿Qué les dirías tú como médica radióloga? Yo les tengo que decir que el cáncer no es una sentencia de muerte, que cuando el cáncer nos lo detectan de manera oportuna, tenemos una probabilidad de sobrevivir a ese cáncer en un 90% de los casos, cánceres que no son palpables. Entonces yo les diría que no se me agobien, que no se estresen, que la palabra cáncer no implica que me voy a morir, que viviendo la situación como estamos viviendo hoy en día nos podemos morir de otras cosas, no necesariamente de cáncer. Entonces no le tengan miedo al cáncer, no le tengan miedo a la mastografía, busquen sí que el estudio se lo hagan en lugares en donde estén las certificaciones, donde estén los equipos de alta tecnología, que no tenemos que desangrar nuestro bolsillo haciéndonos mastografías, quizás pensando en que es un estudio caro. No, yo les digo que es que en algunos casos sí lo es, doctora. Hay mujeres también que seguramente se están limitando a hacerse un estudio de este tipo por una cuestión económica.
Sí, yo les digo que de repente no conocen la institución donde yo trabajo, porque es una institución disruptiva no solamente en precios, sino en la calidad de su trabajo. Tecnología de punta, profesionales que trabajan en grandes instituciones y que están con nosotros. Entonces, pues yo qué mejor que todo el mundo se haga. Y creo que hay lugares para todos los bolsillos. Eso es importante, no es estigmatizar uno u otro lugar, ¿no? Yo siempre digo, pues donde yo esté en su momento va a ser el mejor lugar, pero existen muchos lugares en donde se pueden hacer sus estudios que se acomoden a su bolsillo, que se acomoden a sus necesidades, y a veces, ¿sabes qué? Gastamos dinero en cosas que a veces son mucho más banales que la mastografía, pero son más de moda, se ven más, se luce más, pues algo, ¿no? La crema, el peinado, el zapato. Se luce más la bolsa, se luce más el zapato, se luce más lo que esté de moda. La mamografía es tan secreta que nadie sabe que invertiste 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos o 250 pesos. Eso no se ve, ¿no? Pero sí se siente después. Se siente en esa posibilidad de cambiar totalmente el giro de tu vida. Porque no es igual que hoy me hice una mastografía, salí súper contenta, no tengo nada, a me hice una mastografía que no me la hacía hace 2, 3 años porque nadie se la estaba haciendo y me dijeron tengo cáncer. Porque me palpé una bolita, pues ya tiene 3 centímetros. La bolita que te palpas es 3 centímetros, doctora. Sí. ¿De cuánto mide una bolita que puede detectar un ultrasonido o una mastografía? Nosotros podemos tener lesiones de 8 milímetros, de menos de 1 centímetro. Casi siempre en mastografía y ultrasonido tenemos esa capacidad. La tecnología está tan avanzada que podemos verla y no la palpa. Ahora, el tamaño también es algo relativo y el tamaño es acorde al tamaño de la glándula mamaria. ¿A qué voy? Una lesión de 2 centímetros en una glándula mamaria pequeña la palpa cualquiera. Pero si es una glándula mamaria grande, pues 2 centímetros quizás no lo palpa ni la señora ni el médico que hace el examen. En cambio, si la señora se hace una mastografía en ultrasonido, la vamos a encontrar. ¿Te habla de la etapa en la que se encuentra el cáncer? El tamaño no necesariamente, no. La etapa tiene que ver con si tenemos compromisos. Esto tiene que ver con el tamaño, meramente, pero hay compromiso a ganglios axilares, hay compromiso a ganglios del cuello. ¿Hacia dónde fue ese cáncer? Sin biopsia, ¿hacia dónde tuvo extensión el cáncer? Ahí es cuando empezamos a hablar de etapas. Doctora, y dijiste algo importante al principio, dijiste más del 50% son el primer caso en sus familias de cáncer de mama. ¿Quiere decir que hay cáncer de mama que no está tan relacionado con genética? Sí, claro. Claro, los cánceres pueden ser hereditarios o genéticamente presentes, ¿no? Pero muchos de los pacientes o de las mujeres que tenemos con cáncer de mama, ella es la primera en su línea. Entonces, no necesariamente, ese es otro mito de, pero es que en mi casa nadie ha tenido cáncer. ¿Pero por qué? Pues si ni nadie, mi abuelita se murió de abuelita, ¿no? Y entonces empezamos a crearnos, a mí no me va a pasar. Pero yo lo que quiero decirles es, ¿eres mujer? ¿Vas a envejecer? Porque el tiempo pasa, porque después de los 25 somos mujeres, puedes llegar a tener cáncer. Así de sencillo. Ese es el primer factor y más importante. Somos mujeres. No hay forma de hacernos a otro lado. Va pasando el tiempo y vamos envejeciendo. Segundo factor, la edad. No necesariamente solamente a las abuelitas, a las señoras de la tercera edad les da cáncer. No, hablabas de mujeres ya en la década de los 30 de edad, ¿no? Entre los 35 y los 49 años, casi un 25%, 26%, dice la literatura nacional, la literatura de nosotros, mexicanos, porque esa es otra. Es que agarramos a leer el libro, ¿no? Y es que en Estados Unidos, es que en Europa, pues tenemos que saber que las latinas nos estamos leyendo al revés el libro. A ver, explícanos, doctora. Y es decir, es eso, que muchas veces los programas que se hacen, los programas que se desarrollan normativamente es de acuerdo a al Colegio Americano de Radiología, a todo lo que es europeo, sí, europeo, ¿no? Pero oigan,
Es que nosotros, pero ni americanas ni europeas, latinas, 100%. Entonces, de México hacia abajo, la incidencia es diferente a la de Estados Unidos. Por supuesto que la mortalidad, ¿no? Y ahora, curiosamente, la mortalidad está en directa relación al no tener recursos económicos. Entonces, las muertes se suceden en países llamados o mal llamados en vía en desarrollo o que no tenemos el recurso económico para detección oportuna, para programas reales de tamizaje, no hay el dinero y tampoco el tratamiento a tiempo. ¿Cuánto tiempo se tiene que peregrinar para tener un tratamiento de cáncer de mama? Porque hacer diagnóstico oportuno es válido, hacer la biopsia es válido. ¿Cuánto tiempo vas a peregrinar por tratamiento oportuno? Esa parte también tenemos que verla. Ya lo decías, en un mundo ideal, ¿no? Tendríamos todos esos ejes rápido, pues engranados, ¿no? De alguna manera. Exacto. Sí. A ver, doctora, estamos llegando ya al final. ¿Qué nos faltó decirle al público allá afuera respecto de la innovación en la detección de cáncer de mama? Yo creo que lo que nos falta entender como sociedad es que el engranaje es completo. ¿Qué nos falta? Nos falta más educación. Nos falta educación a nivel médico básico, es la primera educación, médico avanzado, médicos súper especialistas, que se baje la información. Nos hace falta educación a nuestras mujeres. Nos hace falta romper con esas cosas que nos amarran, ¿no? De no decir, de no tocar, de es que quedemos, no. Eso ya hay que acabar con eso y hay que empezar a educar a las jovencitas. Educación en los colegios, educación en las universidades. Nuestras nuevas generaciones tienen que romper con el mito de no te tocas, no te miras, ¿por qué te estás mirando? ¿No? Hay que romper con eso. Hay que confiar en nuestras instituciones y no solamente en nuestras instituciones de gobierno dedicadas a esto. Los grandes institutos de salud y de salud oncológica. Oigan, solitos no se va a poder, ¿eh? Sí. Entonces, la sociedad civil tenemos que entrarle y, como decimos en nuestra institución, hay que ponerle el pecho. Y hay que ponerle el pecho a ayudar. Son 33 millones de mujeres que requieren de todo esto. Entonces, hay que ayudarnos entre todos para que la tecnología permita que lleguemos a esas áreas en donde no hay accesos a la salud, en donde esas mujeres de alguna manera tenemos que buscar traerlas a hacerles un estudio. Entonces yo creo que todos juntos hacemos más, todos unidos hacemos más. Completamente, doctora. Y yo también complementaría con algo que empezaste diciendo, ¿no? Hagamos de octubre todo el año. ¿Por qué esperarnos a octubre donde todos tenemos que decirnos de rosa? Mira, hoy estamos, no es octubre, y estamos hablando de cáncer. Completamente. Y podemos buscar en febrero una fecha maravillosa, pero en marzo, pero en mayo, pero en junio, que esto haga conciencia todo el año. Completamente. Doctora, te agradecemos tanto el haber estado aquí diciéndonos toda esta información tan maravillosa que tienes y que esperamos que allá afuera escuchen esto que nos dice y que nos compartió hoy la doctora Rubí. ¿Dónde te encontramos? Tus redes sociales. Bueno, tengo redes sociales en Instagram, tengo redes sociales en Facebook, en LinkedIn. ¿Cómo te encuentran, doctora? Rubí Espejo Fonseca. R Espejo F. Así estoy. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Hemos llegado ya al cierre de este episodio. Les agradecemos muchísimo su atención. Queremos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, @Fundación de Alba, y que recuerden que pueden buscarnos tanto en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music y pongan la campanita para recibir notificaciones. Mil gracias. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por este espacio y que octubre dure todo el año. Que dure todo el año. Ya es un compromiso contigo y con toda la gente que nos escucha. Así lo vamos a hacer. Gracias.